Síguenos, facebook.com/Factores de Poder. Regresamos con Agárrate. Antes de continuar la conversación con Carlos Ramírez López, quiero recordarles que este sábado 21 vamos a estar en Orlando en la presentación de la segunda edición del libro Ramo Verde, Reflexión, Represión y Esperanza, escrito por el capitán Javier Nieto Quintero. Esto va a ser en el Courtyard by Marriott en Orlando South, 4120 Taft Vineland, Orlando, en el Orange Blossom, es el salón donde va a ser el evento el 21 de julio, este sábado, 10 de la mañana, los esperamos ahí, nos encontramos ahí, vamos a pasar un rato por Venezuela, todos juntos. Bueno, vamos a continuar conversando con Carlos Ramírez López. Carlos, el papel de la hermana de Tarek El Aissami. ¿Cómo dices? ¿Perdón? El papel que está jugando la hermana de Tarek El Aissami, ¿cuál es? Ella fue designada embajadora ante la Corte Penal Internacional. Nicolás Maduro la nombró. Ella tiene doble condición de embajadora. Es embajadora ante los Países Bajos y es embajadora ante la Corte Penal Internacional. Y lo es porque el Estatuto de Roma, que crea la Corte Penal Internacional, permite que los países tengan ese tipo de representación. Pero de todos los países, creo que son 132 países que forman la Corte Penal Internacional, el único que tiene una embajadora es Venezuela, es Nicolás Maduro. El único que tiene allí una embajadora. Y esta señora es la que lleva las relaciones de Venezuela con la Corte Penal Internacional. Es la que le corresponde hacer los pagos, por ejemplo, en nombre de Venezuela. Imagínate tú el poder. La que le corresponde llevar la cuota de Venezuela para el mantenimiento de los funcionarios de la Corte Penal Internacional. Las relaciones del Estado venezolano con la Corte Penal Internacional. Ella, por supuesto, tiene puerta libre en todas las instancias de la Corte. Tiene acceso directo a la fiscal. Mientras nadie puede hablar, yo no he visto ninguna foto de la fiscal tomándose una foto con alguna de las personas que esté denunciando, con nadie. Pero sí con Haifa, con Michael, con toda la gente que ellos llevan. Entonces, ese es el papel. Patricia, tiene acceso ilimitado a todos los resquicios de ese tribunal y de esa fiscalía. Bueno, y por supuesto hará lobby para todos los intereses del mal, ¿no? Exactamente. Eso es obvio, lobby de todo tipo. Pero además, Carlos, a mí lo que me preocupa de esto es si no hay una instancia a la que recurrir, ¿no? Porque lo que tú estás diciendo es exactamente cierto. Uno no ve que la fiscal Fatou Bensouda, que Fatou vaya a Venezuela, se ocupe de investigar, cite a alguien que tenga que ver con alguna de las denuncias. Ella no hace absolutamente nada. No hay una instancia superior a esta, no hay a quien recurrir, a dónde denunciar, que no sean los medios de comunicación y que esto se quede aquí. Bueno, fíjate que según la conformación de la Corte Penal Internacional, la estructura que tiene en el Estatuto de Roma, la Fiscalía es un órgano completamente independiente de la Corte. La Corte no tiene incidencia sobre la Fiscalía. Puede, digamos, la Asamblea General de las Naciones Unidas tomar alguna medida, el secretario general, es decir, puede haber una denuncia, puede haber una recusación y la tramitaría la sala de cuestiones preliminares, la sala de apelaciones de la misma Corte Penal Internacional, y por allí pudiera venir una sanción. Pero esto es muy difícil que ocurra. Esos organismos son muy lentos. Esos organismos tienen 18 jueces, 18 magistrados, que en casi 20 años, Patricia, han dictado 4 sentencias. 18 magistrados, cada uno con un sueldo que raya los $20.000 mensuales. ¿De cuánto? Discúlpame, ¿cuánto? Casi $20.000 mensuales gana cada juez. Y han dictado 4 sentencias en 20 años, de las cuales una ha sido revocada y una ha sido desatendida, incumplida. 2 sentencias efectivas es lo que ha hecho en casi 20 años de funcionamiento esta Corte, que en esos casi 20 años se ha tragado $2.000 millones. Pues Vladimir Putin sacó a Rusia de la Corte Penal, renunció a ella y expresamente declaró eso en la prensa.
Entonces, es una cosa absurda esa Corte Penal Internacional. Es un sumidero de dinero. ¿Por qué tú crees que, por ejemplo, Venezuela no forma parte de la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos? La sacó de Chávez, la sacó de ahí, pero en la Corte Penal sí está. En la Corte Penal Internacional. Mientras en este organismo regional, que está en Costa Rica, que le corresponde por naturaleza de región tener las averiguaciones, las investigaciones de las cosas que ocurren en Venezuela, de allí la sacó Chávez. Pero en la Corte Penal Internacional sí está, con embajadora y todo. ¿Ah? Dime una cosa, Carlos. Entonces, en la instancia internacional no hay vida para Venezuela. Hay vida por otra vía. Explícame, por favor. Yo he venido planteando. Tenemos dos instrumentos que permiten la persecución del delito sin frontera. Tenemos dos instrumentos. Una, la Convención de Palermo. Hubo una convención que la inauguró Kofi Annan, en donde se firmó un estatuto también, un convenio, un tratado, que los países firmantes de ese tratado se comprometen a perseguir sin límite fronterizo los delitos que no tienen límite fronterizo. Por ejemplo, el lavado de dinero, el narcotráfico, el terrorismo, entre otros. Entonces, Venezuela forma parte y todos los países de la región forman parte. Un país de estos que nos están apoyando, por ejemplo, uno de los del Grupo de Lima, que nos facilite ir a uno de sus tribunales, que yo se lo he venido planteando a la Asamblea Nacional. Ajá, ¿y qué ha pasado ahí? Lo he venido planteando a los denunciantes, reiterados denunciantes. ¿Pero qué ha pasado ahí con el planteamiento que tú has hecho en la Asamblea Nacional, Carlos? Porque tú tienes la herramienta, el instrumento, tú estás haciendo el trabajo. ¿Ellos qué dicen? Por ejemplo, en el caso del juicio de US PDVSA Litigation Trust, yo me dirigí a la Asamblea Nacional porque yo me puse a atender eso y me fui allá a la corte y estuve involucrándome en el caso. Metí un escrito como abogado venezolano pidiendo que eso no le dieran curso porque eso era algo ilícito. No, por supuesto, no me hicieron caso, yo no tengo cualidad para eso. Entonces, pude entrar en contacto con el doctor Omar Barbosa, presidente de la Comisión de la Asamblea Nacional, sí, y nombraron una subcomisión integrada por 5 diputados que me pidieron informes, les hice los informes, les redacté todo, les envié todo lo que necesitaban. Se comunicaron, los 5 se comunicaron conmigo. Discutieron en la plenaria de la Asamblea, aprobaron una declaración rechazando aquel juicio, pero más nada. No hicieron nada. Yo lo que les he pedido es intervengan, manden un abogado, manden un diputado, hagan algo para que vaya a la corte y diga que eso es ilícito, que eso es un juicio delictivo. No me hicieron caso. Y bueno, hay 25 juicios, además, Patricia, en el CIADI en Washington. El Esequibo, Patricia, que está siendo sometido a un proceso también en la Corte Internacional de La Haya. Y Venezuela no tiene un representante legítimo porque el que le corresponde, que es el Procurador General de Venezuela, no existe. No hay un procurador legítimo porque ese funcionario, para ser designado, necesita contar con la aprobación de la Asamblea Nacional. Y quien está actuando en nombre de Venezuela no tiene la aprobación de la Asamblea Nacional, por tanto no representa al país. Y yo lo que le he pedido al doctor Barbosa, a la Asamblea Nacional, es diríjanle un oficio a la Corte Internacional de Justicia y otro al CIADI, diciéndole, señores, paralicen eso hasta que no se aclare la designación del funcionario que nos corresponde representar a Venezuela. Y ni siquiera eso han podido hacer. Dios Patricia, mío. ¿Qué te parece? Bueno, ¿cómo se llama eso en derecho? Eso es cuando se delinque por omisión, porque... Exactamente, responsabilidad por omisión. Sí. Porque es como tú ves una persona que se está ahogando. Si está en tus manos ayudarlo y no permitir que se ahogue y no lo ahoga, tú eres un homicida culposo, se llama homicidio culposo por omisión. Exactamente. Es lo mismo. Bueno, yo creo que esto es gravísimo, Carlos, porque sobre todo tú, que eres una persona que podría estar tranquila en este tiempo que estás pasando en el exilio, tú estás ocupándote de temas que son vitales para el país. Y no hay la respuesta por parte de quien debería apoyar eso. Esto es un drama como el drama que se está viviendo con las decisiones que toma el Tribunal Supremo en el exilio, con
que además es designado por esa misma Asamblea Nacional, pero entonces la Asamblea Nacional dice que tiene que recurrir al Departamento Jurídico para saber si lo que decide ese tribunal está dentro de la ley o no, o sea, y los escogieron ellos mismos. Así es una cosa absurda, ¿no? Yo no entiendo eso. Lamentablemente al final de esto lo que hay es una frustración de los venezolanos, eso es lo que queda, Carlos. Patricia, mira, la solución de esto realmente está en una intervención multinacional, que se forme una actividad militar internacional, que intervenga en Venezuela, que tenga a los militares venezolanos. ¿Tú sabes cuántos militares venezolanos hay en el exilio? Aquí mismo en Miami. Hay generales, hay coroneles, hay almirantes, todos, incluso muchos de buen prestigio. Dígame en Perú. En Perú no te imaginas la cantidad que hay y de los jovencitos que han sido mayor, teniente, capitanes, están en Perú. Pero fíjate tú, ¿qué he planteado? ¿Qué estoy planteando? Que se forme un Estado Mayor militar, de estos militares que están en el exilio, que se forme un Estado Mayor que encabecen una actuación multilateral de un organismo militar de los países que quieran prestarnos ayuda, pero encabezado por estos militares venezolanos, por un Estado Mayor venezolano. Y se haga eso, esa es una solución. ¿Por qué no? Si un Estado Mayor en Venezuela no hay, el Padrino López es ilegítimo, si Maduro es ilegítimo, todo su tren ejecutivo es ilegítimo. Todas sus decisiones, así es. Todo, entonces el ministro de la Defensa no es ministro de la Defensa. Son una banda de delincuentes los que están en ese país, haciendo daño a la gente que está en Venezuela y a toda la región, haciendo hechos delictivos, lavando dinero, traficando droga, cometiendo genocidio. Entonces, se hace necesario, no podemos seguir en esto tirándole piropos a la luz de la Corte Penal Internacional que no funciona, como creyendo que de pronto va a salir un brazo armado del cielo con una espada justiciera que viene a quitarle la cabeza a estos bandidos. Eso no va a funcionar así. Si nosotros no hacemos ponemos los pies sobre la tierra, buscamos la jurisdicción universal, que es la otra vía de la que te estaba hablando, ya hablamos de Palermo. La jurisdicción universal es que hay países como España, estamos en Alemania, 3 países más que tienen en sus constituciones, en su legislación interna, la jurisdicción universal, según la cual pueden perseguir cualquier delito en cualquier parte del mundo, estén implicados gente suya o no. Bueno, uno de estos países que nos apoyan, que den una demostración evidente, una evidencia práctica del respaldo que nos están dando, y nos ayuden y le decreten la detención a Maduro y a su tren ejecutivo, y hagan que esa orden de detención se ponga en las policías internacionales y pueda hacer efectivo, y nos ayuden en la conformación de un bloque militar internacional para entrar a Venezuela a liberarlo de esa pandilla de delincuentes. Eso es lo que es necesario. No podemos seguir con poesía, no podemos seguir con esto, Patricia. Así es, y con esperanzas inútiles. Gracias, Carlos. Gracias a ti, Patricia. Creo que es imposible que hayas podido hablar más claro de lo que hablaste aquí en este programa. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Bueno, con esto yo me despido hasta mañana. Primero quiero recordarles a las personas que quieren venirse a los Estados Unidos, la mejor forma definitivamente es con una certificación laboral, porque la certificación laboral te va a llevar directamente a una residencia permanente en los Estados Unidos. Raúl Sebasco es el mejor en certificaciones laborales, tiene más de 25 años trabajando en el departamento laboral aquí en Estados Unidos, y ahí tienes un número de teléfono en pantalla que puedes llamar directamente desde Venezuela para consultar con Raúl Sebasco cuál es tu posibilidad de acceder a una certificación laboral. Con esto me despido hasta mañana. Agárrate con Patricia Poleo. Opinión estremecedora.